Un solitario anciano encontró un bebé abandonado en la puerta. De su casa decidió adoptarlo y criarlo. Años más tarde, un lujoso coche llegó y un hombre en traje llamó a su puerta. En un rincón aislado de un valle rodeado por colinas suavemente onduladas, se alzaba una antigua granja, testigo del implacable paso del tiempo. Esta era la morada de Diego, un anciano de espaldas anchas y manos callosas, cuya vida se había entrelazado profundamente con la tierra que cultivaba. Desde la muerte de Elena, su amada esposa, la granja había sido tanto su refugio como su prisión, un lugar lleno de recuerdos de un pasado mejor. El alba rompía, bañando el campo en tonos de oro y rosa mientras Diego se preparaba para comenzar otro día. Su rutina no variaba: alimentar a los animales, revisar los cultivos y reparar lo que el viento y el tiempo desgastaban. Pero esa mañana, la rutina se quebró. Al abrir la puerta para dejar entrar la luz del nuevo día, Diego se detuvo en seco. Frente a su umbral, envuelta en una manta tejida con patrones de vivos colores, yacía una canasta. Dentro de ella, un bebé dormía plácidamente, ajeno al frío matinal y a la mirada atónita del viejo. Por un momento, Diego miró hacia ambos lados del camino de tierra que llevaba a su casa, buscando alguna señal de quién podría haber dejado al niño allí. Nada perturbaba la serenidad del amanecer, excepto el suave murmullo del viento entre los árboles. Junto al niño, apretado entre las mantas, encontró una carta escrita con prisa y temblorosa mano. Sus palabras eran simples, pero cargadas de desesperación. «Por favor, cuida de él. No tengo a dónde partir y he oído hablar de tu bondad. Te lo suplico». La decisión de Diego fue instantánea, casi como un reflejo de su propio corazón que aún latía fuerte a pesar de su edad. No podía darle la espalda al niño. Lo levantó con cuidado, maravillándose de lo ligero que era, y de cómo el pequeño parecía encajar perfectamente en sus brazos. «Rafael», susurró Diego sin saber por qué eligió ese nombre. Tal vez fue el primer nombre que vino a su mente, o tal vez fue algo más, una sensación de que este niño traería una nueva luz a su vida, así como el arcángel había traído curación en las historias que Elena solía contar. Con Rafael ahora en su vida, la granja ya no parecía tan grande, ni el silencio tan abrumador. Aunque sabía que enfrentaría desafíos, algo en su interior renació con la llegada del bebé. Era una promesa tácita entre él y Elena, donde quiera que estuviera, de que seguiría adelante, que habría belleza y amor en su vida una vez más. Mientras Rafael dormitaba en una cuna improvisada, Diego se asomó por la ventana, observando cómo los primeros rayos del sol se esparcían por el valle. No sabía qué traería el mañana, pero por primera vez en mucho tiempo estaba seguro de que quería descubrirlo. Después del descubrimiento que cambió su mañana, Diego pasó el día en una especie de neblina emocional, alternando entre las tareas diarias de la granja y el cuidado del pequeño Rafael. A pesar de la sorpresa y la inesperada responsabilidad, una chispa de alegría había comenzado a arder en su corazón, una chispa que no había sentido desde hace años. Mientras el sol comenzaba a declinar, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, Diego se sentó en su vieja mecedora de madera, con Rafael acurrucado en su regazo. Observaba al niño dormir, su pecho subiendo y bajando con cada respiración tranquila, y reflexionaba sobre el nombre que había elegido impulsivamente esa mañana. Rafael, pensó, un nombre fuerte, un nombre de ángeles. Decidió que era el momento de hacer oficial el nombre, de anclar este nuevo comienzo con algo tan permanente y significativo como un nombre propio. Rafael, pronunció en voz alta, como si al hacerlo pudiera asegurar la protección y la fortaleza para el niño ante los desafíos desconocidos que pudieran venir. Con la decisión tomada, Diego se dedicó a adaptar su hogar para hacerlo seguro para un niño que pronto estaría gateando y, eventualmente, corriendo por los pasillos y campos. Movió herramientas a estantes más altos, cubrió esquinas afiladas y preparó una pequeña habitación que había sido de uso múltiple para que fuera un cuarto adecuado para Rafael. Al día siguiente, Diego visitó el pueblo para buscar suministros, pañales, ropa de bebé y algunos juguetes. La noticia de que había adoptado a un niño abandonado se esparció rápido entre los vecinos, aunque algunos ofrecieron miradas de sorpresa. La mayoría mostró apoyo,
admirando la bondad y valentía de Diego por asumir tal responsabilidad a su edad. La señora Martínez, la dueña de la mercería, le regaló un conjunto de ropa tejida a mano. «Para el pequeño Rafael», dijo con una sonrisa cálida, sus ojos brillando con una mezcla de nostalgia y alegría. «Es bueno ver nueva vida en tu hogar, Diego. Elena estaría orgullosa». Al volver a la granja con los brazos cargados de provisiones, Diego sintió un renovado sentido de propósito. No solo estaba cultivando la tierra ahora, sino también sembrando semillas de vida y esperanza en un nuevo ser humano. Esa noche, mientras Rafael dormía en su nueva cuna, Diego se permitió soñar con el futuro, imaginando los días llenos de risas y descubrimientos, y las noches tranquilas bajo un cielo estrellado, narrando cuentos de hadas y leyendas a un niño ávido de aprender sobre el mundo. Los días en la granja cobraban un nuevo ritmo, marcados por las necesidades y descubrimientos de Rafael. Diego observaba con ternura y asombro cómo el niño crecía día a día, no solo en estatura sino en curiosidad por el mundo que lo rodeaba. La granja, con sus amplios espacios y misterios naturales, se convirtió en un gigantesco aula para Rafael. Un soleado día de otoño, mientras Diego y Rafael estaban en el huerto, el niño dio sus primeros pasos titubeantes. Había estado gateando vigorosamente por semanas, pero esa mañana algo cambió. Rafael se levantó, se balanceó inestablemente sobre sus pequeños pies y con una risa burbujeante avanzó hacia Diego. La emoción iluminó el rostro del anciano, quien aplaudía y animaba cada pequeño avance. «Bien hecho, Rafael», exclamó Diego, extendiendo los brazos para atrapar al niño que caía en un abrazo suave. Ese momento simbolizó un nuevo capítulo en la vida de Rafael, uno lleno de exploración y aprendizaje activo. Desde entonces, las caminatas por los campos se convirtieron en una parte esencial de sus días. Diego enseñaba a Rafael a reconocer los diferentes tipos de plantas y animales que habitaban su tierra. Le mostraba cómo las abejas polinizaban las flores y cómo los pájaros construían sus nidos en primavera. Cada pregunta de Rafael era una oportunidad para una lección sobre la naturaleza y la importancia de cuidar el medio ambiente. Una tarde, mientras observaban una colonia de hormigas trabajando, Diego aprovechó para impartir una lección sobre la cooperación y el trabajo en equipo. «Mira, Rafael, cómo cada hormiga contribuye al bienestar de su colonia. Nosotros también, en nuestra forma, trabajamos juntos para cuidar de nuestra granja y de cada ser viviente en ella», explicó Diego, señalando el hormiguero. Rafael escuchaba con atención, sus ojos grandes absorbiendo cada palabra y cada detalle que su abuelo adoptivo compartía. La curiosidad del niño no conocía límites y su entusiasmo por aprender llenaba de energía los días de Diego. Los vecinos del pueblo también comenzaron a tomar parte en la educación de Rafael. Durante las visitas al mercado o a la ferretería, no era raro que los amigos de Diego le enseñaran a Rafael algo nuevo, ya fuera contar monedas o entender los ciclos de la luna y las estrellas. En la granja, Diego había improvisado varios juegos educativos. Usaban piedras y palos para hacer sumas y restas simples, y un viejo reloj de sol para hablar sobre el tiempo y las estaciones. La noche antes de su tercer cumpleaños, Diego y Rafael se sentaron bajo el cielo estrellado, con una manta extendida sobre la hierba fresca mientras miraban hacia el cosmos. «Cada estrella tiene su historia, Rafael, al igual que cada uno de nosotros», murmuró Diego, apuntando hacia las constelaciones brillantes. «Y al igual que las estrellas, nuestra vida está llena de luz, incluso en la oscuridad». Rafael, acurrucado junto a Diego, miraba con asombro el cielo nocturno, su mente joven maravillada ante la vastedad del universo. A medida que Rafael crecía, su mundo se expandía más allá de los límites de la granja y las enseñanzas de Diego. La curiosidad del niño parecía no tener fin, y su deseo de explorar y aprender sobre todo lo que lo rodeaba lo llevó a formar una amistad que marcaría profundamente su infancia. Era un cálido día de primavera cuando Rafael conoció a Sara, una niña de su edad cuya familia acababa de mudarse al pueblo. Sara, con su cabello trenzado y una risa contagiosa, estaba explorando los alrededores de su nueva casa cuando se encontró con Rafael en el camino que bordeaba la granja de Diego. Los dos niños, impulsados por una curiosidad innata, se acercaron el uno al otro con una mezcla de timidez y fascinación.
¿Quieres ver un nido de pájaros que encontré? Fue la primera pregunta de Rafael, después de las tímidas presentaciones. Sara, con sus ojos brillando de emoción, asintió con entusiasmo, y juntos se aventuraron por el sendero que conducía a un viejo roble en el borde del campo. Bajo la supervisión de Diego, quien los seguía a una distancia prudente para permitirles cierta independencia, Rafael mostraba a Sara cómo mirar sin perturbar, cómo escuchar los sonidos del bosque, compartiendo las lecciones que Diego le había enseñado. La tarde se desvaneció en una serie de pequeñas aventuras, desde buscar insectos bajo las piedras hasta correr tras las mariposas que danzaban en el aire primaveral. Con cada encuentro, la amistad entre Rafael y Sara se fortaleció. Sara era audaz y a menudo tomaba la iniciativa de proponer nuevos juegos o exploraciones, lo cual complementaba la naturaleza más reflexiva y observadora de Rafael. Diego observaba esta creciente amistad con una mezcla de alegría y nostalgia, recordando los días cuando él y Elena compartían descubrimientos similares. A medida que pasaban los días, Sara se convirtió en una visita regular en la granja. Los dos niños se volvieron inseparables y su amistad floreció en el rico suelo de la infancia compartida y los descubrimientos mutuos. Juntos, construyeron un fuerte de madera en el bosque, un secreto refugio donde planificaban sus expediciones y compartían historias fantásticas. Diego, reconociendo la importancia de la interacción con otros niños, alentaba estas amistades. A veces, organizaba pequeñas fiestas de té en el jardín, donde niños del pueblo venían a jugar y aprender juntos. Observaba cómo Rafael, con cada nueva amistad, desarrollaba habilidades sociales y un sentido de comunidad. El cumpleaños de Rafael se aproximaba, y Diego decidió organizar una celebración especial en la granja. Invitó a todos los niños del pueblo, incluyendo a Sara y su familia. La fiesta fue un día lleno de juegos, risas y un sentido palpable de comunidad. Rafael y Sara estaban en el centro de todo, radiantes de felicidad. Esa noche, después de que los últimos invitados se habían ido y el silencio se había asentado sobre la granja una vez más, Diego se sentó junto a Rafael, que estaba exhausto pero feliz, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo crepuscular. «¿Ves, Rafael? Cada persona que conoces es como una estrella. Algunas te guiarán, otras simplemente harán tu cielo más hermoso», le dijo Diego, abrazándolo suavemente. Rafael, mirando hacia el cielo nocturno, asintió, sintiendo en su corazón el calor de las amistades que había formado y el amor de su abuelo adoptivo. La granja no era solo un lugar para crecer, era un lugar donde la vida y sus relaciones florecían en la más hermosa de las formas. La granja de Diego se convirtió en un salón de clases al aire libre, donde Rafael no solo crecía en tamaño, sino también en conocimiento y respeto por el medio ambiente. A medida que se acercaba su quinto cumpleaños, las lecciones se volvían más estructuradas, mientras Diego veía la capacidad de Rafael para comprender conceptos más complejos y su curiosidad insaciable por entender cómo funcionaba todo en su mundo. Una mañana fresca de otoño, Diego llevó a Rafael a un lado del huerto que había preparado especialmente para él. «Hoy vas a plantar tu primer árbol», le dijo Diego, entregándole una pequeña pala y una plántula de manzano. «Cuidarlo te enseñará sobre la responsabilidad y el ciclo de la vida». Rafael agarró la herramienta con seriedad, imitando cuidadosamente los movimientos de Diego al cavar un pequeño hoyo. Juntos, colocaron la plántula en la tierra, con Rafael asegurándose de que las raíces estuvieran bien acomodadas antes de cubrirlas suavemente. «¿Por qué los árboles son importantes, abuelo?», preguntó Rafael, mirando el pequeño árbol que ahora se balanceaba ligeramente con la brisa. Diego, limpiando el sudor de su frente, se sentó junto a él y comenzó a explicar. «Los árboles son esenciales para la vida, Rafael. Nos dan oxígeno, frutas, sombra y hasta hogar para muchas criaturas. Al cuidar de ellos, cuidamos de todo el planeta». Esta conversación dio paso a una serie de actividades relacionadas con la sostenibilidad. Diego enseñó a Rafael cómo recoger el agua de lluvia para regar las plantas, la importancia de los insectos polinizadores y cómo crear compost con desechos orgánicos para nutrir la tierra. Cada lección estaba llena de tareas prácticas que hacían que el aprendizaje fuera divertido y memorable. Con el tiempo, el huerto se convirtió en el proyecto favorito de Rafael.
Aprendió a identificar cada planta, sus necesidades de luz y agua, y el momento perfecto para cosechar. La satisfacción de ver crecer las plantas y luego disfrutar de los frutos de su trabajo era inmensa tanto para él como para Diego. Diego también introdujo a Rafael en el cuidado de los animales de la granja. Le enseñó a alimentar a las gallinas, cuidar de la salud de las ovejas y hasta a ordeñar la vaca. Cada ser en esta granja tiene un rol importante y aprender a respetarlos y cuidarlos es parte de ser un buen guardián de la tierra, explicaba Diego mientras supervisaba cómo Rafael gentilmente acariciaba a un cordero recién nacido. Para reforzar estas lecciones de vida, Diego invitaba a expertos del pueblo, el veterinario, el botánico y otros agricultores, para que compartieran sus conocimientos con Rafael. Estos encuentros se convirtieron en eventos esperados con entusiasmo, donde Rafael absorbía cada palabra y relataba luego lo aprendido a Sara y sus otros amigos. Una tarde lluviosa de verano marcó un punto de inflexión en la vida de Rafael. Mientras una suave lluvia tamborileaba sobre el tejado de la granja, Diego y Rafael se dedicaban a ordenar el desván, un espacio lleno de recuerdos y trastos acumulados a lo largo de los años. Entre cajas de herramientas y libros antiguos, Rafael encontró un pequeño baúl de madera que había pertenecido a Elena, la esposa fallecida de Diego. Con la curiosidad que caracterizaba cada uno de sus días, Rafael pidió permiso para abrirlo. Diego asintió, un nudo de emoción en la garganta al ver que su pequeño estaba a punto de desenterrar fragmentos del pasado que él mismo había evitado durante años. Dentro del baúl, entre varias prendas de ropa y fotografías antiguas, Rafael encontró una carta amarillenta y desgastada. La letra era temblorosa y difícil de leer, pero claramente diferente a la caligrafía de Elena. Intrigado, Rafael extendió la carta hacia Diego, preguntando sobre su origen. Diego tomó la carta con manos temblorosas, reconociendo de inmediato la escritura. Era la misma carta que había encontrado junto a Rafael el día que lo halló en su puerta. Había decidido guardarla como un recordatorio del misterioso acto de bondad que había cambiado su vida, pero nunca encontró el momento adecuado para compartirla con Rafael. «Esta carta la encontré contigo, el día que llegaste a nuestra vida», explicó Diego, su voz cargada de emoción. Rafael escuchaba atentamente, mientras Diego leía en voz alta las palabras que alguien había escrito pidiendo cuidado para el pequeño. «Por favor, cuida de él. No tengo a dónde partir y he oído hablar de tu bondad. Te lo suplico». La revelación dejó a Rafael en silencio, procesando la magnitud de lo que esas palabras significaban. Tenía un pasado, una historia antes de Diego, que hasta ese momento había sido solo un vacío. Las preguntas comenzaron a brotar, cada una más difícil de responder que la anterior. «¿Quién me dejó contigo, abuelo?» «¿Por qué me dejaron?», preguntó Rafael, su expresión mezcla de curiosidad y angustia. Diego suspiró, dándose cuenta de que había llegado el momento de enfrentar el pasado con Rafael. «No lo sé, Rafael. Esa mañana solo te encontré a ti y esta carta. Pero sea quien sea, sabía que aquí estarías seguro y amado». La conversación llevó a una decisión conjunta de buscar más respuestas. Diego propuso comenzar por visitar el registro civil del pueblo para ver si había alguna documentación sobre la adopción de Rafael. Aunque no estaba seguro de qué podrían descubrir, estaba decidido a apoyar a Rafael en la búsqueda de su historia. La investigación reveló muy poco, solo confirmaciones de los procedimientos legales que Diego había seguido para la adopción. Sin embargo, el acto de buscar juntos fortaleció el vínculo entre abuelo y nieto, cimentando un compromiso tácito de enfrentar juntos lo que pudiera venir. La tranquilidad de la granja se vio interrumpida una tarde cuando un coche desconocido avanzaba lentamente por el camino de tierra que conducía a la casa de Diego. El vehículo, un sedán lujoso y brillante, contrastaba marcadamente con el entorno rústico de la granja. Diego, que estaba enseñando a Rafael cómo reparar una cerca en el campo, se enderezó y entrecerró los ojos para ver mejor al recién llegado. Mientras el coche se detenía y el polvo se asentaba, un hombre elegante bajó del conductor, vestido con un traje impecable y una expresión seria, se acercó a Diego y Rafael con paso firme. Diego, sintiendo una mezcla de curiosidad y cautela, puso una mano sobre el hombro de Rafael, protegiéndolo instintivamente. «Diego Morales»,
preguntó el hombre con voz clara y autoritaria. Al recibir una afirmación de Diego, continuó: «Mi nombre es David Vargas. He venido a hablar sobre Rafael». La mención de Rafael hizo que Diego se tensara, mientras Rafael miraba a este extraño con una mezcla de sorpresa y confusión. Invitando a David a la casa para una conversación más privada, Diego no pudo evitar sentir una inquietud creciente. Una vez dentro, David se sentó frente a Diego y Rafael, quien no se había separado del lado de su abuelo. «Soy el padre biológico de Rafael», comenzó David, sus ojos fijos en el niño, quien lo escuchaba con atención. «Mi esposa, Julia, y yo tuvimos que tomar decisiones difíciles cuando Rafael nació. Circunstancias que estaban fuera de nuestro control nos forzaron a separarnos de él». Diego escuchaba, su mente luchando por procesar la información mientras observaba a Rafael, buscando señales de cómo estaba asimilando esta revelación. Rafael, por su parte, parecía cautivado y perturbado a la vez por la historia de este hombre que afirmaba ser su padre. David continuó, explicando cómo había conocido a Julia en la universidad y cómo se habían enamorado. «Nuestra relación no fue bien vista por mi familia, especialmente por mi padre, Eduardo Vargas. Él tenía otros planes para mí, planes que incluían una alianza matrimonial que beneficiaría sus negocios». David hizo una pausa, su mirada oscureciéndose. «Cuando Julia quedó embarazada, sabíamos que mi padre haría lo imposible por separarnos. Fue por eso que, desesperados, tomamos la decisión de dejar a Rafael a cargo de alguien que pudiera protegerlo y amarlo». La historia de David era una que hablaba de amor, pérdida y sacrificio. Explicó cómo había pasado los últimos años buscando a Rafael, siguiendo cada pista que creía que podría llevarlo de vuelta a su hijo. «Mi búsqueda me trajo aquí, a tu puerta, Diego», concluyó David, su voz cargada de emoción. Diego, sintiendo el peso de la situación, miró a Rafael, quien parecía perdido en pensamientos profundos. «¿Qué piensas de todo esto, Rafael?», preguntó suavemente. Rafael, mirando de Diego a David, respondió con una pregunta propia. «¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo?». David asintió, anticipando esta pregunta. «Nunca dejé de buscarte, Rafael, y ahora que te he encontrado, espero que podamos llegar a conocernos, si tú lo permites». La revelación de David dejó un aire de incertidumbre en la granja. En los días siguientes, Diego y Rafael dedicaron muchas horas a discutir sobre lo que David había contado. A pesar de la confusión, Diego estaba decidido a apoyar a Rafael en este inesperado capítulo de su vida. Con cautela, decidieron invitar a David a pasar unos días con ellos en la granja para entender mejor la historia y ver la posibilidad de una relación entre padre e hijo. Durante este tiempo, David compartió más detalles sobre su relación con Julia, la madre de Rafael. «Julia era brillante y llena de vida», comenzó David en una tarde, mientras observaban el atardecer desde el porche. «Nos conocimos en la universidad y rápidamente nos dimos cuenta de que queríamos pasar nuestras vidas juntos. Pero mi padre, Eduardo Vargas, tenía otros planes para mí, planes que no incluían a Julia». David explicó cómo su padre, un hombre de negocios poderoso y manipulador, veía a Julia como una amenaza para el futuro que había planeado para él. «Eduardo quería que me casara con la hija de un socio comercial para fortalecer sus propias empresas. Cuando descubrió sobre Julia y el embarazo, hizo todo lo posible para separarnos». La historia se volvía más sombría a medida que David relataba los eventos que llevaron a la decisión de dejar a Rafael a salvo con Diego. Una noche, la tragedia golpeó. Julia fue asesinada bajo circunstancias misteriosas y yo estaba devastado, sin pruebas suficientes para apuntar hacia mi padre, pero sospechando fuertemente de él, me encontré atrapado y sin poder proteger a mi propio hijo. Con lágrimas en los ojos, David miró a Rafael. «Decidimos que lo más seguro para ti era alejarte de todo eso. No fue una elección fácil, pero necesitábamos protegerte. Siempre esperé el día en que pudiera explicarte todo esto, cuando fueras lo suficientemente mayor para entender». Rafael, escuchando atentamente, luchaba con sus emociones. La historia de su origen era como una novela, llena de amor y pérdida, sacrificio y secretos. «¿Y mi madre? ¿Quién era ella realmente, además de tu compañera?», preguntó,
ansioso por saber más sobre la mujer que había dado su vida por él. Julia era apasionada por la justicia social y trabajaba en la universidad como asistente de investigación en sociología. Era su pasión ayudar a los demás, y esa pasión nos unió, respondió David, su voz temblorosa al recordar a la mujer que amaba. En los días que siguieron, Diego observaba cómo Rafael y David comenzaban a formar un vínculo. Aunque la sombra del pasado y las acciones de Eduardo lo complicaban todo, era evidente que Rafael estaba empezando a aceptar la presencia de su padre. La búsqueda de la verdad sobre la muerte de Julia se convirtió en una misión que unió a Diego, Rafael y David más que nunca. Contrataron a un detective privado, Marco, que comenzó a investigar discretamente, consciente del poder e influencia de Eduardo Vargas. Mientras Marco trabajaba en el trasfondo, la vida en la granja continuaba. David aprovechaba cada momento para fortalecer su relación con Rafael, enseñándole sobre su herencia y compartiendo recuerdos de Julia. Sin embargo, la amenaza de Eduardo siempre estaba presente, como una sombra oscura que se cernía sobre la promesa de un nuevo comienzo. Una mañana, mientras Rafael ayudaba a Diego en el huerto, David recibió una llamada inquietante. Era Marco, alertándolo de que Eduardo había comenzado a mover sus piezas, enviando a sus hombres para vigilar la granja y a todos los involucrados en la investigación. «Tenemos que ser extremadamente cuidadosos», advirtió Marco por teléfono. «Eduardo no se detendrá ante nada para proteger su reputación y asegurar sus intereses». Esta noticia cayó como un balde de agua fría sobre David, quien decidió que era momento de prepararse para lo peor. Convocó a Diego y Rafael para discutir el plan de acción. Decidieron aumentar la seguridad en la granja, instalar cámaras y asegurarse de que nadie entrara o saliera sin su conocimiento. Diego, aunque preocupado, se mantuvo firme y protector. «Esta es nuestra casa, y protegeremos nuestra familia, cueste lo que cueste», afirmó con determinación. Los días siguientes estuvieron llenos de una tensión palpable. Rafael, sintiendo la gravedad de la situación, se mostraba más reservado, observando y aprendiendo de las acciones y precauciones que tomaban los adultos a su alrededor. La comunidad del pueblo, al darse cuenta de la situación, mostró su apoyo. Amigos y vecinos ofrecían estar pendientes y reportar cualquier actividad sospechosa. Esta solidaridad era un recordatorio del profundo arraigo que Diego y ahora Rafael tenían en la comunidad. Una tarde, Marco llegó a la granja con noticias. Había encontrado evidencia de que la noche del asesinato de Julia, Eduardo había estado en contacto con personas de dudosa reputación, y aunque no era una confesión directa, era un hilo del cual tirar. «Es un avance, pero necesitamos más para enfrentar a alguien como Eduardo Vargas en la corte», explicó Marco. «Continuaré investigando, pero debemos estar preparados para cualquier tipo de represalia». Armados con esta nueva información y la determinación de seguir adelante, Diego, David y Rafael planearon su próximo paso. Sabían que la lucha sería difícil y peligrosa, pero estaban dispuestos a enfrentar lo que fuera necesario para obtener justicia para Julia y asegurar su futuro como familia. A medida que avanzaba la investigación sobre la muerte de Julia, la tensión en la granja aumentaba. Sin embargo, un giro inesperado prometía cambiar el curso de los acontecimientos. Marco, el detective, llegó una mañana con noticias cruciales y una acompañante sorpresa. María, una mujer mayor que había trabajado como asistente personal de Eduardo Vargas durante muchos años. María había contactado a Marco tras enterarse de la investigación a través de rumores en el pueblo. Temerosa pero decidida, había decidido finalmente romper su silencio sobre lo que sabía. «Estuve a su lado por más de 2 décadas y vi cosas que cerré los ojos por miedo», comenzó María, su voz temblorosa pero firme. «Pero ver a Rafael y saber lo que su madre sufrió, ya no puedo quedarme callada. Eduardo es un hombre peligroso y hará lo que sea necesario para proteger su poder y su dinero». María reveló que la noche que Julia murió, Eduardo había organizado una reunión secreta en su oficina. Aunque no había escuchado todo, le quedó claro que la muerte de Julia no había sido un accidente. Eduardo quería que desapareciera porque ella estaba embarazada de David, y eso amenazaba sus planes para él, explicó con ojos llorosos. Gracias a su posición,
María había logrado recopilar documentos y correos electrónicos que, aunque circunstanciales, podían vincular a Eduardo con actividades ilegales y potencialmente con el asesinato de Julia. Tengo pruebas en una caja de seguridad. Siempre supe que si algo me pasaba, alguien debería saber la verdad, agregó, entregando a Marco una llave. David, Diego y Rafael escuchaban en silencio, digiriendo la magnitud de lo que María estaba revelando. Con esta nueva información, tenían una oportunidad real de llevar a Eduardo ante la justicia y limpiar el nombre de Julia. Decididos a actuar rápidamente, planificaron recuperar los documentos de la caja de seguridad y prepararse para un posible enfrentamiento legal. Sabían que Eduardo no se quedaría de brazos cruzados una vez descubriera que María había traicionado su confianza. La solidaridad de la comunidad se volvió aún más vital. Vecinos y amigos cercanos se comprometieron a mantener la seguridad en la granja y apoyar a la familia en lo que vendría. Rafael, aunque abrumado por la revelación de los secretos oscuros de su abuelo biológico, se sentía agradecido por el apoyo inquebrantable de quienes ahora consideraba su verdadera familia. Con los documentos en su poder y un plan en marcha, la familia se preparaba para enfrentar lo que sabían sería la parte más difícil de su lucha. Sabiendo que Eduardo pronto se enteraría de la traición de María y actuaría en consecuencia, reforzaron la seguridad alrededor de la granja y establecieron protocolos de emergencia. Una mañana nublada, mientras Rafael y David repasaban los documentos recopilados por María, Diego recibió una llamada alarmante de Marco. Eduardo ha movido sus piezas, ha contratado a investigadores privados y, según mis fuentes, podría estar planeando algo más drástico para recuperar esos documentos y silenciar cualquier intento de litigio. La tensión en la granja era palpable y cada vehículo que pasaba por el camino hacia la casa era observado con sospecha. Diego, decidido a proteger a su familia, coordinó con los vecinos para mantener una vigilancia continua. No pasó mucho tiempo antes de que la amenaza se materializara. Un grupo de hombres, claramente no del pueblo, y con actitudes intimidantes, comenzaron a aparecer, rondando los límites de la granja y haciendo preguntas en el pueblo sobre David y Rafael. David, que nunca había enfrentado un peligro tan directo, se sintió abrumado pero firme en su resolución. No dejaremos que el miedo nos gobierne. Julia merece justicia y Rafael merece un futuro libre de esta sombra, declaró, mirando a Diego y Rafael para infundirles valor. La confrontación llegó una tarde cuando varios de estos hombres intentaron entrar en la granja. Alertados por los vecinos, Diego y David, junto con algunos amigos del pueblo, los enfrentaron. La situación escaló rápidamente, pero la comunidad estaba unida y decidida a proteger a uno de los suyos. Esta es nuestra tierra, y aquí hacemos las cosas de manera justa. No permitiremos que nadie amenace a una familia en nuestro pueblo, expresó uno de los vecinos, mientras los intrusos, superados en número y enfrentados por la resuelta comunidad, finalmente retrocedieron. Aunque este enfrentamiento no resultó en violencia, dejó claro que Eduardo no se detendría fácilmente. La familia y la comunidad se mantuvieron alerta, fortaleciendo aún más sus lazos y preparándose para más intentos de intimidación. Esa noche en la granja, Diego, David, Rafael y María se reunieron con Marco para discutir los próximos pasos. Necesitamos llevar esto a la corte lo antes posible. Con las pruebas que tenemos y el apoyo de la comunidad, tenemos una oportunidad real de ganar, aconsejó Marco. Con el apoyo de la comunidad y las pruebas recopiladas por María, Diego, David y Rafael, se dirigieron al juzgado con determinación. La atmósfera en el pueblo era de solidaridad. Muchos vecinos y amigos acompañaron a la familia, ofreciendo su presencia como muestra de apoyo en lo que prometía ser un enfrentamiento judicial intenso. El juicio comenzó con la presentación de las pruebas por parte de Marco. Los documentos que María había guardado eran cruciales, pero las declaraciones de varios testigos que corroboraban la manipulación y las amenazas de Eduardo fueron igualmente significativas. La habilidad de Marco para argumentar el caso y presentar los hechos de manera coherente y convincente ayudó a establecer un sólido argumento contra Eduardo. Eduardo, por su parte, se presentó en la corte con un equipo de abogados de alto perfil, listo para desacreditar las acusaciones. Sin embargo,
La honestidad y la sencillez con la que David y Rafael presentaron su testimonio hicieron mella en la sala. Rafael, aunque joven, habló con una madurez que impresionó al jurado, explicando cómo la verdad sobre su origen y la muerte de su madre había afectado su vida. «Todo lo que quiero es justicia para mi madre y poder vivir sin miedo», declaró Rafael, su voz firme y clara resonando en la sala. Mientras el juicio avanzaba, la tensión era palpable. Sin embargo, un giro inesperado sucedió cuando uno de los antiguos asociados de Eduardo, presionado por la culpa y las pruebas presentadas, decidió testificar contra él. Reveló detalles adicionales sobre las manipulaciones y las órdenes directas de Eduardo relacionadas con la muerte de Julia. «¿Qué estás diciendo, imbécil?», dijo Eduardo con tono de sorpresa y preocupación. «La verdad, señor Eduardo», dijo con cara inexpresiva, cansado por los chantajes por años. Con esta nueva evidencia, el caso tomó un rumbo decisivo. Después de deliberaciones intensas, el jurado encontró a Eduardo culpable de conspiración y obstrucción de justicia en relación con el asesinato de Julia. La sala de la corte estalló en murmullos cuando el veredicto fue anunciado, y Eduardo fue esposado y llevado fuera de la sala. La victoria fue agridulce para David y Rafael. Aunque se hizo justicia por Julia, el dolor de su pérdida permanecía. Sin embargo, la resolución del caso trajo un cierre necesario y la posibilidad de empezar a sanar. Después del juicio, la comunidad organizó una pequeña celebración en la granja para honrar la memoria de Julia y apoyar a la familia. La alegría de haber ganado el caso se mezcló con el alivio de saber que Eduardo ya no sería una amenaza. Diego, observando a todos los presentes, sintió una profunda gratitud hacia aquellos que habían estado a su lado. «Hemos enfrentado juntos la adversidad y hemos prevalecido», dijo a los reunidos, su voz cargada de emoción. «Esta victoria no es solo nuestra, es de todos nosotros, como comunidad, como familia». Después de la tormenta de emociones y desafíos legales que enfrentaron, la familia encontró en el veredicto del juicio no solo justicia para Julia, sino también un nuevo comienzo. La tranquilidad había regresado a la granja, pero con ella, un sentido renovado de propósito y comunidad. Diego, David y Rafael decidieron usar esta nueva etapa como una oportunidad para devolver y expandir su impacto. Inspirados por la solidaridad que su comunidad había mostrado durante el juicio y reconociendo la falta de recursos educativos en su área, decidieron abrir una pequeña escuela en la granja. La escuela sería un lugar donde niños del pueblo y de áreas circundantes podrían aprender no solo académicos básicos, sino también sobre agricultura, sostenibilidad y el respeto por la naturaleza. David tomó la iniciativa en este proyecto, movido por su deseo de darle a Rafael y a otros niños una educación que combinara el conocimiento práctico con lecciones de vida valiosas, algo que él había deseado durante su propia infancia. Con la ayuda de Diego y el apoyo financiero proveniente de parte de la herencia de Julia que Eduardo había intentado ocultar, comenzaron a planificar la construcción de las aulas y a diseñar un currículo. Mientras la escuela tomaba forma, Rafael, ahora más maduro y consciente de su propia historia, encontró un profundo interés en ayudar a otros niños. Se convirtió en un joven líder dentro de la comunidad, utilizando su experiencia para enseñar y guiar a los más jóvenes, especialmente en temas de resiliencia y superación personal. La escuela finalmente abrió sus puertas un brillante día de primavera. La ceremonia de inauguración contó con la presencia de toda la comunidad, celebrando no solo el inicio de la escuela, sino también la fortaleza de una comunidad que había aprendido el valor de la unidad y el apoyo mutuo. Diego, observando todo lo que habían logrado, sentía una mezcla de orgullo y nostalgia. «Elena habría estado tan orgullosa», murmuró mientras veía a niños correteando por la granja, ahora llena de risas y aprendizaje. La escuela fue solo el comienzo. Impulsados por el éxito del proyecto, Diego y David planearon más iniciativas para apoyar a la comunidad, incluyendo un programa de becas y un centro de recursos para familias necesitadas. La granja se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación, un testimonio del poder de la comunidad y la familia. El verano traía consigo una brisa de cambios y nuevas oportunidades en la granja de Diego, donde la vida parecía florecer en cada esquina. Después de la apertura exitosa de la escuela y la resolución del largo conflicto legal,
La granja no solo se había convertido en un centro de aprendizaje, sino también en un símbolo de renacimiento y esperanza para la comunidad. David, cuya vida había estado en tumulto desde su llegada, encontró en la tranquilidad de la granja y su conexión renovada con Rafael la paz que tanto había buscado. Inspirado por la serenidad del lugar y deseoso de construir un futuro junto a su hijo y Diego, decidió establecerse permanentemente en el área. La idea de construir una casa junto a la granja cobró forma rápidamente, con el entusiasmo y apoyo de Diego y Rafael. «Creo que es tiempo de echar raíces de verdad», comentó David una tarde mientras contemplaban el lugar donde se levantaría la nueva casa. «Un lugar propio, pero cerca de ustedes. Un hogar donde Rafael pueda crecer rodeado de naturaleza y amor». El diseño de la casa se planificó con cuidado, asegurando que complementara el estilo rústico de la granja y que se integrara armoniosamente con el entorno natural. Rafael, emocionado con la idea de tener a David tan cerca, participaba activamente en cada paso del proceso, desde la elección de los materiales hasta la distribución de los espacios. Mientras la construcción avanzaba, David empezó a involucrarse más en la vida del pueblo, asistiendo a eventos comunitarios y colaborando en proyectos locales. Fue en uno de estos eventos, un festival de otoño organizado por la escuela, donde conoció a Ana, una joven entusiasta que había regresado al pueblo después de varios años en la ciudad para ayudar en el negocio familiar de horticultura. Ana, con su espíritu vivaz y su pasión por la naturaleza, cautivó a David desde el primer momento. Compartían intereses similares y pronto, lo que comenzó como una amistad basada en conversaciones sobre agricultura y educación, se fue transformando en algo más profundo. Aunque la memoria de Julia siempre tendría un lugar especial en su corazón, comenzó a sentir que quizás estaba listo para abrirse a una nueva posibilidad de amor. Rafael y Diego observaban con alegría cómo David comenzaba a abrir su corazón nuevamente. La presencia de Ana en la vida de David traía una nueva capa de alegría a la familia extendida, y sus visitas a la granja se volvieron más frecuentes. Para cuando la casa de David estuvo terminada, su relación con Ana había florecido. La inauguración de la casa coincidió con el primer aniversario de la escuela, y la comunidad se reunió para celebrar ambos hitos. La casa, con su hermosa vista a los campos y espacios abiertos, diseñados para reuniones familiares y comunitarias, era un testimonio del nuevo capítulo en la vida de David. La celebración fue un reflejo de la vida en la granja, cálida, acogedora y llena de risas. Mientras el sol se ponía, Diego dio un pequeño discurso, agradeciendo a todos por su apoyo y destacando la importancia de la familia y la comunidad. «Esta granja ha visto muchos amaneceres y atardeceres», dijo Diego, mirando a su alrededor a las caras sonrientes de amigos y familiares. «Y cada uno nos recuerda que, no importa los desafíos que enfrentemos, siempre hay una nueva oportunidad para crecer y amar. Hoy celebramos no solo una casa o una escuela, sino una vida llena de paz y felicidad, una vida que, juntos, hemos construido». La fiesta continuó bajo las estrellas con música y baile. David y Ana, mano a mano, compartían miradas de complicidad y cariño, mientras Rafael correteaba con sus amigos, riendo y disfrutando de la libertad y la seguridad que su familia y comunidad le proporcionaban. Y así concluimos nuestra aventura en la granja, donde cada amanecer trae nuevas esperanzas y cada atardecer sella un día más de aprendizaje y amor. Gracias por acompañarnos en este viaje de justicia, redención y nuevos comienzos. No olvides suscribirte para más historias como esta y compartir este video si te ha tocado el corazón. Hasta la próxima, sigue cultivando amor y paz en tu propia vida. Adiós.